Mi primer invitado tiene que ver con trabajo. Don René Quevedo, como siempre, bienvenido a Next Noticias y buenos días. René Quevedo, pues vamos a tocar uno, varias propuestas, porque hay una propuesta que la semana pasada causó mucha polémica, el 8x4. Pues, realmente estamos los panameños para dar ese paso hacia adelante de trabajar 4 horas a la semana, 10 horas y con un salario de 1.000 balboas. René Quevedo, buenos días. Estoy con él porque quiero hablar de eso. Ahora sí, René Quevedo, buenos días. Buenos días, Fernando. Un placer estar contigo acá. Saludos a toda la audiencia. Bueno, empezando por tú que has sido un estudioso del derecho y de la economía laboral, pues tu opinión sobre esta idea del 8 por 4 o 4 o 10 por 4, más bien. Buenos días. Sí, a ver, primero, por encima de todo, con el mayor de los respetos a las diferentes campañas y a las diferentes propuestas, estamos en una campaña política, ¿ok? Ahora bien, desde el punto de vista estrictamente técnico, ¿ok? El problema que tiene Panamá es que la economía panameña genera estrictamente empleo informal, ¿ok? Doy cifras. Hoy tenemos 26.000 asalariados privados menos que hace 10 años, pero tenemos 77.000 funcionarios y 235.000 informales más. Quiere decir esto que en los últimos 10 años, 2013, 2023, cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Este es el proceso de precarización y estatización del empleo más severo que hemos tenido en nuestra historia debido a la pérdida de confianza en el clima para la inversión privada. No hay inversión privada, al no haber inversión privada, no hay generación de empleo formal y en consecuencia estamos viendo lo que está ocurriendo. Este patrón se mantuvo durante la pandemia. Uh -huh. Hoy tenemos 20.000 asalariados privados menos que en el 2019, pero agregamos 36.000 funcionarios y 49.000 informales, con el agravante de que agregamos 105.000 jubilados y pensionados. Es decir, nosotros pasamos de generar aproximadamente en la década 2009-2019 unos 2.900 jubilados por año, pasamos a generar 26.000, 9 veces más. Entonces, habiendo dicho esto, no veo viable digamos, la propuesta porque necesitamos vacantes, necesitamos empleo asalariado. El año pasado la economía generó 115.000 vacantes menos que en el 2019. Entonces, no lo veo. Digamos, sí, en otros países se ha hecho, pero son países que tienen que generan empleo formal, ¿ok? Y en nuestro caso ese es nuestro problema. La economía genera 22.000 nuevos contratos laborales por mes, pero no se sostienen, no se mantienen. Nuestro problema no es la generación de empleo, sino la sostenibilidad del empleo. De igual manera con el salario, los informales no tienen salario y básicamente si no hay inversión privada, seguiremos generando informales. Así que esa es, digamos, mi apreciación. Insisto una vez más, con el mayor de los respetos a la campaña del señor Carrizo, pero no lo veo viable, es mi opinión, estrictamente desde el punto de vista técnico. Bueno, porque si hay algo produce empleo es la capacitación y Sí, el desarrollo humano, cosa que muy pocas industrias han hecho en nuestro país. Tal vez la logística, lo hizo la minera en su momento, pero el resto de sí. los grandes empleadores o los posibles grandes empleadores, ¿de dónde sacan esas personas? Sí, bueno, y ese es parte del drama que tenemos, ¿no? Los buenos salarios y la capacitación solo ocurrirán donde hay inversiones, ¿ok? Sí. Yo creo que esto es algo que ha venido ocurriendo y lamentablemente sí, al no haber confianza, pues lamentablemente de hecho, y es el gran drama que viven nuestros jóvenes. Los jóvenes obtienen básicamente empleo informal, ¿ok? El salario
promedio de los jóvenes de 15 a 29 años es $695 mensuales. Eso es $40 menos que el salario promedio en la economía. ¿Okay? Claro. ¿Y qué ocurre? Al mismo tiempo, 65% de los empleadores, según las encuestas de Manpower, dicen que tienen dificultades para encontrar personal calificado. Así que volvemos al tema de la confianza. Si no hay confianza, ¿okay?, en el clima para la inversión privada, no habrá inversión privada, no habrá capacitación dentro de las empresas. De hecho, hay un estudio del 2014 publicado por el BID donde señalaba que Panamá es el país donde menos se capacita al personal, ¿okay?, por parte de la empresa privada. Obviamente esto ha cambiado, pero básicamente existe esta situación. No hay confianza para invertir nuestra economía, aparte de que ha habido un proceso sistemático de satanización de la iniciativa privada al punto tal de que nuestra economía crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios. Somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Esto no es sostenible. Ya vemos por dónde anda la deuda. Tenemos un severo problema de liquidez, ¿ok? Sí. El gobierno le debe 1.700 millones de dólares a los proveedores, y si vemos los financiamientos del sistema bancario al sector productivo, estamos 2.700 millones de dólares menos que en el 2019. Así que creo que volvemos al tema de la confianza. Necesitamos restablecer la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Eso se ha perdido. Bueno, René Quevedo, ¿qué perspectiva le ves al país? Viene un proceso electoral y funcionaría el axioma ese de escoba buena barre bien después de mayo. Sí, me preocupa. A ver, dentro de todo esto, creo que lo más importante, mi preocupación es que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Tenemos un problema, lo más importante es saber dónde estamos. ¿Okay? Tenemos un problema severo de liquidez, severo. ¿Okay? Bueno, ya pareciera que la pérdida del grado de inversión es un hecho, pareciera. Ya los bonos panameños están cotizando de manera desfavorable en comparación con países como Costa Rica, Guyana y Colombia, que no tienen grado de inversión. Digamos, eso a mí pues, obviamente me preocupa, pero más me preocupa la pérdida de nuestra capacidad de diálogo. Y yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo. Yo espero y tengo la confianza de que salgamos fortalecidos, pero es importante que hagamos frente a la situación. Lo peor que podemos hacer es creer en nuestros propios pajaritos preñados. Creer en nuestros propios pajaritos preñados nos hace parte del problema, ¿ok? La mina se cerró, ¿ok? Va a haber un impacto importante en el empleo, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Si con el cierre, con la finalización de los trabajos de ampliación, se perdieron 62.000 empleos, de los cuales 40.000 fueron directos en la construcción, hubo 21.000 indirectos, con una inversión de 5.000 millones de dólares, que es casi el doble, está ocasionando y va a ocasionar un impacto mayor. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pagando deuda. Lo primero, o sea, a mí me preocupa porque vivimos una economía artificial. ¿Okay? No sabemos cuál es la situación de las finanzas públicas. Hay que pagarle a los proveedores, ¿okay? Y no hay plata. ¿Okay? Punto número uno. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos liquidez. Yo inclusive quizás voy a decir una palabra sucia, pero yo me endeudaría para pagarle a los proveedores. Los proveedores y los contratistas del Estado no tienen por qué pagar el mal manejo de las finanzas públicas. Entonces yo creo que eso es principal, porque ese pago sí genera empleo. Otra cosa que yo miraría es quizás una amnistía tributaria para las pymes que fueron devastadas por la pandemia y siguen en pie. ¿Okay? Yo miraría eso. Tenemos que generar flujo, tenemos que generar liquidez. Lo estamos viviendo. Nuestra economía solo genera empleo informal. Las perspectivas de contrataciones para el próximo trimestre son las peores que hemos visto desde la pandemia. Pero volvemos al tema de confianza. Sin confianza, ¿okay?, va a ser complicado. Entonces creo que yo espero que gane quien gane, haga un llamado a la unión, digamos, a una conciliación nacional. El gobierno que gane va a tener a la mayoría del país en contra. Entonces necesitamos mucho liderazgo para realmente conciliar, construir. Es imposible construir un país destruyéndolo.
Exacto. Por otro lado, como dije antes, es importante que aterricemos. Tenemos un problema, aparte, digamos, de lo que viene de afuera, el grado de inversión, que si el arbitraje, etcétera, digamos, eso es secundario. Veamos lo que está pasando a corto plazo. No es que no me importe, por supuesto que sí. Tenemos que buscar el camino, tenemos que encontrar nuestra identidad. Lamentablemente pensamos más, como dije antes, más en a quién culpar que cómo resolver un problema que no entendemos. ¿Okay? Si no hay confianza, no habrá generación de empleo formal. Sin empleo formal, la caja del Seguro Social está condenada a muerte. Hagamos lo que hagamos, porque sin cotizantes, la caja del Seguro Social no existe. Y la explosión de informalidad es la razón número uno, de acuerdo a lo OIT, de la debacle financiera del programa de IBM. Claro. O sea, volvemos al tema, ¿no? Entonces yo creo que es un excelente momento, estamos pasando nuestra noche oscura, pero de esto vamos a salir. Yo estoy absolutamente convencido de que gane quien gane, va a llamar a las diferentes fuerzas. Necesitamos liderazgo que nos una. Ya tenemos suficiente gente dividiendo. Y yo creo que Sí. es allí donde está la clave. Creo que vamos a salir fortalecidos. Confío en esto. Confío en que prive la razón más que la emoción, ¿no? Así es. René Quevedo, como siempre, gracias por esta participación. Economista experto en derecho y el derecho al trabajo y en la economía del trabajo.